sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Puse también sobre vosotros atalaya que dijese, escuchad el sonido de las trompetas. ¿Os dais cuenta de que me he saltado parte del versículo? Ahora lo vamos a leer, porque lo que estaba ocurriendo en ese tiempo en Jerusalén, por el pueblo de Dios, pues desgraciadamente está ocurriendo en el pueblo evangélico en general, en todo el mundo. Gracias a Dios se está despertando una corriente de unidad que nunca antes había. Antes hablaba de la importancia de unirnos como lo que somos, una sola iglesia, y gracias a Dios en muchos lugares se está despertando ese deseo de unirnos como una sola iglesia, mostrarnos a la ciudad o a los lugares donde Dios nos ha puesto como lo que somos, una sola iglesia por la que Cristo vendrá por nuestra iglesia, y vendrá por los bautistas y por los pentecostales, Cristo vendrá por su iglesia. Y tenemos que entender que tenemos que formar parte de ello. O sea, que ese mover de unidad es algo que viene del Espíritu Santo, está haciendo su obra y vamos a estar haciendo. Porque fijaros lo que dice el versículo, que te digo que es lo que estamos viviendo. Así dice Jehová, parad en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hay una promesa, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice, mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalaya que dijese, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Y ahí empieza a hablar Dios en el libro de Jeremías, pues de lo que va a ocurrir si no echamos cuenta de sus mandatos, si no echamos cuenta de las cosas que Dios le manda como atalaya, para entender que tenemos que volver a la senda antigua, que tenemos que volver a los rudimentos de la iglesia, a dejar de caminar en una iglesia que nosotros nos hemos inventado, una iglesia religiosa, una iglesia que entiende que el culto a Dios está dentro de cuatro paredes, que los perdidos que están fuera, pero eso no es problema nuestro, porque nosotros venimos aquí, nos usamos la presencia de Dios y con eso no es bastante. Hablo en general, no estoy hablando de ninguna iglesia en particular, hablo en general. La religiosidad está metida de una forma tremenda, los cultos son esto, y el poder del Espíritu Santo, ¿dónde está? ¿Dónde está ese poder del Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito? Ya hemos dicho ya por activa y por pasiva, la iglesia no es el fin. El fin no es traer a la gente a la iglesia es el medio para que la gente pueda conocer a Dios y puedan llevar a cabo el propósito con el que fuimos creados, que es dar testimonio con nuestra vida de que Cristo vino al mundo, murió, resucitó y nos hizo a nosotros morir a nuestro viejo hombre y resucitar en una nueva criatura. Todas esas cosas que conocemos de sobra en la palabra de Dios son reales, pero tenemos que vivirlas. Tenemos que dejar de vivir un evangelio de teoría y empezar a obedecer la voz de Dios. No hay nada mejor. Miren, lo único que Dios demanda de nosotros es obediencia, no demanda ninguna otra cosa. No demanda sacrificio, no demanda que hagamos, que inventemos. Dios no necesita que nosotros hagamos nada para Él, es omnipotente, puede hacer lo que quiera. En su misericordia nos usa para que sus planes se lleven a cabo. Él voy a mandar a una legión de ángeles a hacerlo. Pero te escogió a ti y me escogió a mí para hacer esa labor. Y eso es un privilegio que tenemos que darnos cuenta de que es un regalo de Dios inmerecido para ninguno de nosotros, porque ninguno nos merecía estar ante su presencia. Pero Él vino y pagó el precio para poder ser usado. Luego es el momento de decirle, Señor, aparto mis planes, lo siento por ponernos mío primero. Eso es una verdad espiritual. Si analizáramos cada una de las alabanzas que hemos cantado y la lleváramos a la práctica, de otra manera cambiaría la iglesia. Totalmente
por esa senda y andamos en ella, dice, hay descanso para vuestras almas. El mundo está aturdido, afligido, turbado. Pero y la iglesia no está igual. ¿Cuántas personas hay dentro de nosotros que viven en esta angustia? Que están viviendo todo este tipo de cosas. ¿Y por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque estamos pensando de que vida de iglesia es suficiente. Y no es suficiente. Es parte de lo que tenemos que hacer. Porque Dios nos mandó a congregarnos. Dice, no dejaros de congregaros como algunos tienen por costumbre. O sea que no debemos de dejar de congregarnos. Pero sí hay mucho más todavía. Hay mucho más que hacer. Y no se trata de inventarte qué es lo que tienes que hacer. No se trata de hacer cosas para Dios. Se trata de hacer las cosas de Dios. Busca en lo íntimo, busca en tu relación personal con Cristo. ¿Qué es lo que Dios demanda de ti? A lo mejor lo que Dios demanda de ti es que vengas a la iglesia y te empapes de su palabra y pongas en tu parte que no falta ningún culto, que tu presencia sea agradable al resto de los hermanos. No te demanda ninguna otra cosa. Que tu vida en el lugar donde vives sea una vida con Cristo ejemplar, donde la gente tenga hambre y sed de ser como tú eres. Porque ya no en ti algo distinto, vean en ti una persona transformada por el poder de Dios. Porque a veces pensamos que hacer las cosas para Dios o hacer las cosas que Dios demanda de nosotros es hacer grandes. Pues no se trata de eso. Se trata de saber qué es lo que Dios quiere de ti y hacerlo. El cuerpo, las funciones del cuerpo no son todas iguales y son un cuerpo. Y cada uno tiene una parte de ese cuerpo que tiene que hacer. La senda antigua no es volver a los rudimentos de la iglesia donde tú te convertiste. Es decir, yo me convertí en una iglesia, luego estuve en otra, y entonces volver a la senda antigua que volver otra vez a la... No. Volver a la senda antigua significa otra cosa. Significa, sobre todo también significa darte cuenta que si tú has estado en varias iglesias antes de llegar aquí, donde te estás congregando, no fue un error estar en aquel lugar. No fue en vano estar en aquellos lugares. Fue un proceso en tu vida que Dios usó en ese tiempo para hacerte crecer y hacer que hoy sea la persona que eres. Amén. Porque nada es en vano, nada ocurre en la vida de los cristianos para nada. Yo recuerdo en la primera iglesia donde me congregué después de venir del lugar donde conocí a Cristo, pues no continué allí, pero sí estuve un tiempo donde estuve poniendo toda mi parte y un momento en que el mismo Dios me dijo, ya, aquí se acabó el tiempo, pero no fue un tiempo perdido. Dios me enseñó, ni te imaginas la cantidad de cosas que yo pude aprender de aquí. Entre otras cosas, tuve el privilegio de mi esposa, que no conocía a Cristo, la conoció en ese lugar. Se bautizó aquí. Pero no fue en vano el tiempo que estuvimos ahí. Y fue un tiempo que llegó un momento en que ya se nos hizo difícil, pero estuvimos ahí hasta el tiempo que Dios nos dijo, ya. Decimos todo. También podemos pensar que volver a la senda antigua es volver al primer amor, que sí está bien, porque la misma Biblia dice en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo recuerdo que cuando yo tuve mi primer amor, yo no conocía de Cristo casi nada. De la palabra no conocía casi nada, pero en cambio estaba ardiente y deseoso de poder decirle a cualquiera lo que estaba ocurriendo en mí, que no sabía ni explicarlo, no tenía palabras apoyadas por la Biblia, pero yo decía, me levanto con ganas de vivir, me despierto por la mañana y no deseo morir, me deseo transmitir que algo está ocurriendo dentro de mí, ese fuego, esa pasión del
estoy más bien, el año pasado he sentado a Cristo como si fuese el Salvador de mi vida. Aleluya. Y mi vida daba testimonio, igual que Dios la tuya, de lo que estábamos viviendo en ese tiempo. Y tenemos que vivir de nuevo ese primer amor, donde el amor de Cristo se refleja en nuestra vida sin tener que hablar. Que las personas que nos conocían en una vida vieja nos vean ahora y vean personas transformadas por el poder de Dios, porque es lo que ha ocurrido realmente en nuestra vida. La senda antigua tiene que ver con la iglesia que viva. La senda antigua tiene que ver con la iglesia que Cristo fundó. Con la iglesia que cuando Cristo terminó su ministerio, posicionó a sus apóstoles para comenzar la obra que nosotros estamos viviendo, para comenzar la iglesia por la que Él vendrá, su iglesia, por la que Él murió y por la que Él resucitó, la novia del Cordero. Anhelamos estar en la boda del Cordero. ¿Sabe cómo nos fallamos para estar en la boda del Cordero? Siendo parte del Cordero, no siendo un invitado de la boda. Porque nosotros tenemos el privilegio de no ser invitados a la boda, somos parte de la boda. Porque sin novia no hay boda, pero sin novia tampoco. Para que la boda del Cordero se celebre, tiene que estar el novio y tiene que estar la novia. Y la novia es su iglesia. Amén. Esa iglesia que nosotros queremos reflejar al mundo. Por eso es imprescindible la unidad. Por eso es necesario de que los hombres entendamos que tenemos que buscar la unidad entre los hombres. No la unidad entre la iglesia, porque buscar la unidad entre las iglesias es una herejía. Porque no hay iglesias, nada más que hay una iglesia, lo demás, pues son, ¿qué sabe qué? Las denominaciones hicieron un daño terrible a la iglesia de Cristo, porque empezaron a agrupar, dependiendo de seguir a un hombre o a otro, un pensamiento u otro, empezaron a agrupar a personas que estaban haciendo muchos de ellos, la mayoría, predicando la sana doctrina, pero a la vez estaban causando una división que hacía diferente. Yo soy diferente a ti. De ti no me gusta. Y nunca vimos que casi todo, el 99% nos unían. Había un 1% que nos separaba. La mujer se puede poner pantalones o no, la mujer tiene que se puede teñir el pelo o no, tiene que llevar, no puede ser pastora. Tonterías, doctrinas de hombre. Por eso tenemos que volver a los fundamentos de la iglesia, a esos fundamentos que Cristo puso. Dice en Hechos 2, 43, 47, hablando de la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Están ocurriendo hoy día muchos milagros. Ya ocurrieron de siempre. Mi vida es un milagro, tu vida es un milagro. Cuando hay un día que hablábamos, que yo preguntaba, ¿quién de aquí ha resucitado a un muerto? Y como que nos habló así un poco hemos resucitado a muchos muertos, porque cuando hemos anunciado a Cristo hay mucha gente que ha pasado de estar muertos en sus delitos y pecados a tener una nueva vida. Hemos dado la vista a muchos ciegos. Los milagros siguen hoy día y milagros físicos también se están haciendo cada vez de una manera más tremenda. Hay un pastor que camina con nosotros en el médico en Morelia, que tenía 2 cánceres, uno de próstata y otro de vejiga. Lo operaron del cáncer de próstata porque era el más peligroso, el más peligroso era la vejiga, pero no podían actuar hasta que no fueran a poner el primero. Le quitaron el primero y cuando fueron a operar el segundo, no había cáncer. Había desaparecido. Hay miles de testimonios de milagros que están ocurriendo. No hace mucho aquí entre nosotros, con Pepe, con todas las heridas que tenía Pepe. Oraron Fareras en el congreso que se tuvo aquí en Puebla. Y Dios sanidad, donde los médicos no habían llegado. Había ido a todo tipo de especialistas. Se había gastado un montón de dinero, pero solamente el poder de la oración fue el que hizo que se sanara. Ese poder y esa maravilla ocurre en una iglesia, pero es necesario. Estaba hablando antes de que una vez los apóstoles oraron por un joven que estaba endemoniado y no
Y es lo que ocurre, nosotros no tenemos fe para orar. Nos falta fe, no es que se va a sanar, nos falta fe a nosotros para orar, para entender que el poder de Dios es un poder real. Amén. Pero que es necesario haber recibido ese poder. Ese poder no está en nosotros. Santo. Ese poder de Dios. Necesitamos recibir ese poder. Y eso es lo que marcó la diferencia en la iglesia primitiva. La iglesia se formó en el momento que los apóstoles recibieron en el aposento alto del Espíritu Santo. Y todo cambió. Todo fue cambiado por completo. Vamos a leer el libro de Hechos, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y queriendo favor con todo el pueblo. Y las campañas que se hacían en ese tiempo eran estas eran las campañas que se hacían, la comunión entre los hermanos. Y dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los apóstoles que salían a buscarlo, no era el Señor quien lo hacía por la actitud de los apóstoles. Y nosotros, la iglesia cambiará cuando la actitud de los congregantes sea diferente. Amén. Y nos preocupemos simplemente de anunciar a Cristo con nuestra vida, con lo que ha ocurrido en nosotros, con lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Cuando habla de esto, tampoco se trata de hacer la iglesia tal como describe aquí. Los tiempos son muy diferentes, las situaciones son totalmente diferentes. Ahora habría que hacer una lectura de estas palabras, actualizándolas un poco con lo que estamos viviendo. Cuando dice todos los que habían creído estaban juntos y en armonía, no juntos porque veníamos a la iglesia y estábamos aquí juntos los domingos, no, estábamos juntos en armonía porque teníamos un solo pensar, porque había un solo motivo, porque había una sola motivación para congregarse. Y tenían todas las cosas que tenemos en común. Tenemos una doctrina y un fundamento, el fundamento de los apóstoles, y lo tenemos en común. Y se vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Qué tenemos que vender las casas? No. Tenemos que vender nuestra zona de confort, nuestros planes, nuestras propiedades, pero propiedades no las físicas, nuestras propiedades espirituales. ¿Dónde está el lugar de Dios en nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Este versículo es actual. Hay que leerlo con el espíritu de ahora, con el tiempo que estamos viviendo. No se trata de que vendamos todas nuestras casas. Gloria a Dios si lo pudiéramos hacer. Gloria a Dios si lo pudiéramos hacer. Muchos de nosotros hemos tenido el privilegio de caminar durante años en un lugar donde vivíamos así. No tuvimos que vender nuestra casa, tuvimos que vender nuestra vida en la vida. Y la vendimos y nos sometimos al poder de Dios y vivimos 24 horas haciendo la voluntad de Dios. Y el Señor añadía cada día porque tenía que cesar. Nos traía a la gente, no teníamos que salir a buscar, Dios nos traía. No se trata de volver, te digo, a esta iglesia, ¿no? De decir ahora, bueno, ya tenemos la casa. Tenemos la casa. Allí hay lugar, si la acondicionaron, allí hay lugar para que todos nosotros fuéramos a vivir. Si Dios pusiera en nuestro corazón decir, caminé todo lo que tenéis allí, que diría, la que podríamos hacer. Pero no se trata de eso. No se trata de eso, eso sería una religiosidad de nuevo, de volver a costumbre. Se trata de entender el espíritu de la palabra, lo que la palabra habla de nosotros. Y hay una cosa que sí tenemos que entender, que para volver a las sendas antiguas, para volver a esa iglesia primitiva, la iglesia tiene que estar fundada en el fundamento de los apóstoles. Dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí es donde debe de estar forjada nuestra iglesia, en este versículo, ¿no? Y ¿cómo marcó la diferencia? Para entender cómo se marcó la diferencia con las personas que participaron en esa primera iglesia,
Cuando nosotros tratamos de enseñar los fundamentos del discipulado. Una cosa es discipular y otra cosa es ser discípulo. Es muy diferente. El discipulado es necesario. De hecho, Jesús nos mostró que Él estuvo durante 3 años discipulando a sus discípulos. Pero algo faltaba. No fue suficiente el discipulado. Y nosotros nunca, jamás, en ninguna iglesia, sea la iglesia más unida del mundo, con los maestros más grandes del mundo, jamás va a haber un maestro como el que esa persona tuvieron. No solamente los 12, sino los miles de discípulos que seguían a Jesús. Ellos fueron discipulados por el maestro de los maestros. Pero no fue suficiente. Sí tuvieron muchos deseos, pero sí tuvieron que decir muchas veces, lo siento, por poner las cosas mías primero, por poner mis pensamientos primero. ¿Pensáis que Pedro mentía cuando él dijo, yo jamás te negaré? Aunque todos te nieguen, yo jamás te negaré. ¿Pensáis que Pedro mentía cuando lo expresó? Pedro estaba hablando de los deseos de su corazón. Pero cuando llegó el momento, le faltó la madurez y llegó a Jesús. Juan, el discípulo del amor, el discípulo que cuando leemos la carta de Juan o el Evangelio de Juan o incluso el Apocalipsis, vemos de la manera tan majestuosa que Juan entendió el amor de Dios. Ese hombre no fue siempre así. Ese era ¿cómo le era? Era tremendo. Llegaron a decir, ¿quiere que hagamos caer fuego del cielo como hizo Elías? El apóstol del amor. Estaban querellándose con Jesús y dice, Jesús, ¿quiere que lo haremos para que caiga fuego del cielo? No sabéis del Espíritu Santo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, sus vidas se transformaron por fuera. Ya no hubo miedo, ya no hubo temores, ya entendieron. Jesús se lo había dicho, se lo había explicado. Es necesario, ya chavales, es necesario que me vaya, porque mi Padre enviará el Consolador y Él os dará testimonio de mí. Queréis conocerme a mí, no es por lo que habéis visto, es por lo que el Espíritu os va a revelar. En mí estáis viendo un hombre con unas cualidades, que hace una serie de cosas, pero no estáis entendiendo dónde está la naturaleza de todo. De hecho, murió y que hicieron los discípulos, se fueron de nuevo diciendo, y seguramente en su mente diría, ¿qué es lo que nos quiso decir? ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo. Por eso es necesario que de nuevo anhelemos ser bautizados o rebautizados, o no sé cómo se dice, o bautizados de verdad con el Espíritu Santo. Porque pensamos que tener el Espíritu Santo es hablar de lengua. Si no hablas de lengua, hazte lo mirado, pero no tiene el Espíritu Santo. Pero ¿dónde están los frutos del Espíritu? ¿Dónde está el fruto del Espíritu? Tú que oras de lengua. ¿Dónde está el fruto del Espíritu? Y el fruto es todo, el amor, la paz. Si te falta uno, no estás completo. Porque no habla de los frutos del Espíritu, no habla del fruto del Espíritu. Tiene que estar todo. Una naranja es completa cuando están los gajos, las pipas, la cáscara, los blancos, los... Si no, le falta uno. Nosotros el año pasado teníamos una camiseta que ponía dinámica. El poder de Dios. Ese poder es real. Ese poder es real. Este Pedro, cuando tuvo el Espíritu, salió con el Espíritu Santo, salió el Pedro y se convirtió en un Pedro. Que fue una buena predicación de Pedro, no fue el poder de Dios, el Espíritu Santo, el que hizo toda la obra. Jesús mismo nos enseña en su ministerio que Él no hizo nada. Él lo único que hizo fue obedecer al Padre en todo, como hombre. Él fue 100% Dios, pero sí, su ministerio fue 100% hombre. Y él tuvo que comenzar su ministerio diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado. ¿Quién? El Padre, el Espíritu Santo era el que guiaba a las cosas que tenía que hacer Jesús. No quiere decir yo nunca Cristina. Jesús jugó con ventaja. Porque Jesús podía haber dicho, a estos 12 padres bautizados también con el Espíritu Santo y no voy a ser yo. No,
vamos a ser 13, 12 y yo 13. Y si quiere bautizar uno más, pues vamos a hacerlo. No, pero ¿qué pasa? Que Dios fue selectivo. No. Dios es misericordioso y enormemente grande. Personas escogidas, como la apóstol escogida, tú. Jesús los escogió a cada uno, pero no los bautizó con el Espíritu Santo. Y caminaron 3 años bajo su fuerza. Y lo que Dios quiso demostrarnos en su misericordia a nosotros es que por nuestra fuerza no vamos a hacer nada. Que por nuestra fuerza nos va a pasar lo de Pedro, que vamos a tener muchos deseos, pero cuando llegue la hora de la verdad, nos va a faltar el poder. Fijaros las maravillas de cómo Dios hace las cosas. Podríamos haber pensado que Jesús fue un ventajista, ¿no? Porque jugaba con... No, Jesús quiso mostrar que con nuestra fuerza no podíamos. Por eso digo, es necesario que os quedéis. No me veis aquí hasta que recibáis poder. Y cuando recibáis poder, te digo, me seréis testigos. Ya no me dijo ir a ser discípulo, pero dice, me seréis testigos. Y ya hemos hablado una vez, el testigo, la raíz del testigo es Marcus o Marcus, que es la misma raíz de Marcus. Y hoy día hay muchos mártires del Evangelio. Uno de los grandes regalos que Dios me ha dado este año en México es conocer a los pioneros, a las primeras personas, gente de los 90 años, 85 años, que se convirtieron cuando fueron perseguidos, agraciados, algunos muertos. He escuchado testimonios de hombres que dieron su vida por el Evangelio. Hoy día, unos días antes de venirme, mataron a un pastor en Chiapas por no negar la fe. Allí hablaba con Antonio y me contaba la historia del hombre que compuso el himno de he decidido seguir a Cristo y no me vendo de nada. Y ese hombre compuso ese himno, le dijeron o renuncia a Jesús o matamos a los hijos. Y él dijo, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo a nada. Y mataron a sus hijos. Y le dijeron luego, vamos a matar a la mujer. Y él volvió a cantar el himno, he decidido volver a Cristo. Ese es el poder de Dios. Esa es la función del Espíritu. Ser capaces de ser testigos. Porque ahorita podemos ir con la Biblia por la calle sin problema, pero quién sabe qué ocurrirá mañana. ¿Y qué ocurrirá cuando nuestra fe sea aprobada? ¿Quién va a aguantar el tirón? Si un día nos confrontaran porque viniera un régimen, yo qué sé, y nos dijera, o renuncia a Cristo, o te cortamos el pelo. Bueno, a lo mejor ahí podemos decir que a lo mejor